En este video vamos a continuar trabajando con el texto en cuestión, en esta oportunidad del apartado Contrapsicologías. Bueno, como venimos explicando, estas contrapsicologías en realidad, desde los autores Sato y Polido Martínez, representan un camino crítico, ¿no? Un ejercicio crítico, un ejercicio de la crítica en tanto técnicos profesionales, ¿no? En esta oportunidad la crítica ya no se ve desde la psicología hegemónica instrumental al servicio de la producción y la eficacia. Este es otro camino de ejercicio crítico, ¿no? Que también esa crítica apunta a estudiar la relación entre la psicología y el trabajo. O mejor dicho, esa crítica lo que intenta es asumir cómo la psicología intervino en el mundo del trabajo, ¿no? Cómo ha asumido esta relación y cómo la asume. Por eso es importante pensarlo desde el punto de vista de la crítica. Estas contrapsicologías, van a decir Pulido Martínez y Lenny Sato, que no siempre se opone, no es una simple oposición a la psicología hegemónica. No es que solamente se inventan estas contrapsicologías para oponerse, sino que también proponen su bagaje conceptual, proponen sus perspectivas y sus modos de abordaje. Y estas contrapsicologías, así en plural, así como suena, no poseen un origen común, estas propuestas de las contrapsicologías, ni tampoco continúan la tradición la tradición conceptual del linaje de la psicología hegemónica. O sea que la propuesta de las contrapsicologías no persiguen un origen común y tampoco persiguen o continúan la tradición de la psicología hegemónica, del linaje de la psicología hegemónica. Esta crítica lo que apunta en esta oportunidad es a diferenciarse de la psicología hegemónica. ¿En qué aspectos? En cuanto a la pertinencia, no pertenencia. O sea, la pertinencia de sus conocimientos a la hora de pensar la relación trabajo y psicología. También poder diferenciarse desde el punto de vista de lo académico, o sea, de la producción conceptual en el ámbito de la universidad y las casas de estudios, como puede ser en este caso el instituto terciario. También buscan diferenciarse desde el punto de vista científico y también político. Esta crítica entonces que surge de los estudios del fenómeno del trabajo, lo que apunta es a estudiar nuevos temas que no trabajaba la psicología hegemónica. Apunta también a inventar otras categorías de análisis, como también, por lo tanto, distintos modos de abordaje de la psicología a la hora de pensar el mundo del trabajo. Muchas veces estos estudios de las contrapsicologías pueden ubicarse o bien desde una relación positiva con la psicología convencional o hegemónico o una relación negativa con la psicología convencional. Ahí podemos pensar entonces con Pulido Martínez y Lenny Sato esta idea de cómo las contrapsicologías son una manera de concebir e intervenir en el mundo del trabajo. Es una manera de concebir, de conceptualizar la relación psicología-trabajo y también de intervenir en el mundo del trabajo, pero a veces lo hace desde el punto de vista de la competencia y el reemplazo y a veces complementando. ¿Qué quiere decir? O sea que podemos pensar de que cuando la relación es negativa con la psicología hegemónica o convencional, y bueno, cuando las contrapsicologías lo que buscan es competir con ellas y reemplazar a la psicología hegemónica. Ahora bien, también las contrapsicologías a veces buscan complementar con la psicología convencional o hegemónica. En algún punto van a decir Lenny Sato y Pulido Martínez que la contrapsicología viene a funcionar como una conciencia crítica de la disciplina psicológica. Es decir, estas contrapsicologías que surgen a partir de las carencias, o sea, de lo que la psicología hegemónica le falta, parte de esas carencias se transforma en algún punto en la conciencia crítica, en el sentido de que lo que busca es en algún punto
corregir estas carencias de la psicología hegemónica. Y cuando estas contrapsicologías buscan complementar con la psicología hegemónica, en algún punto podemos decir que buscan pertenecer a esta empresa psicológica. Y también buscan estas contrapsicologías ocupar ese lugar hegemónico, ¿no? O sea que en algún punto a veces las contrapsicologías lo que buscan es también un lugar de hegemonía, de buscar un lugar de dominación. A veces no, a veces buscan complementar. De estas contrapsicologías entonces se deriva la crítica fundamental de las contrapsicologías a la psicología hegemónica, derivan de las carencias de la psicología hegemónica. ¿Por qué? Porque la psicología hegemónica convencional lo que hacía era excluir una categoría de análisis fundamental, que es la categoría de análisis del trabajo. Es decir, entonces, que el trabajo, en tanto categoría de análisis, era excluida por la psicología hegemónica. Entonces, las contrapsicologías van a volver a poner en primer lugar la categoría de trabajo, ¿no? Acuérdense que la psicología hegemónica estaba ocupada de la eficiencia en la producción, no tanto de el trabajo o las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de trabajo o condiciones de trabajo, podemos pensar que son categorías que estamos hablando de la misma problemática, ¿no? Entonces las contrapsicologías van a estudiar, van a enfocar sus estudios a partir de la categoría trabajo, ¿no? Categoría central para este camino de ejercicio crítico, donde lo que van a intentar es alejarse de este enfoque gerencial y funcionalista de la psicología hegemónica, donde los trabajadores, ¿no? y las trabajadoras eran solo un recurso para las ganancias, un medio para conseguir ganancias. Y no, justamente la contrapsicología se opone a este modo de pensamiento. Entonces, de este modo, las contrapsicologías van a generar nuevos modos de argumentar, enfocados, por ejemplo, en la flexibilización laboral, en la precarización en el trabajo informal o la informalización laboral, la intensificación del trabajo. Les recuerdo que puedan ver Tiempos Modernos, donde Charles Chaplin ahí trabajando en la fábrica, cómo se puede observar bien esta intensificación laboral. Después las problemáticas de desindustrialización. Son todas problemáticas que la contrapsicología empiezan a integrar a la hora de estudiar la relación entre psicología y trabajo. Otro tema de argumentación muy importante es el desempleo, cómo impacta el desempleo en el mundo del trabajo. Otro punto importante es la inseguridad, ¿no? Otro tema interesante para relacionar, trabajo, psicología e inseguridad. Y otra temática que van a trabajar las contrapsicologías es la cuestión de las migraciones, ¿no? Las personas que van de países que van a trabajar a otro lugar, etc. Los grandes movimientos de desterritorialización a la hora de pensar las migraciones en el mundo laboral. Bien, estas contrapsicologías, continúan Pulido Martínez y Lenizato, entonces van a centrarse en las condiciones del trabajo local. Esto es interesante. No solo en las condiciones laborales, sino también las condiciones laborales en esa región y no en otra. O sea que parten de una concepción no universal del trabajo, es decir, que las formas de organización dependen de cada zona geográfica. Entonces no hay una sola manera de pensar, de organizar el trabajo. No hay una universalidad en la forma de organizar el trabajo, sino que las formas de organizaciones dependen de la zona geográfica en la que se realiza el trabajo. En oposición justamente a la idea de eficacia como dogma universal a la hora de organizar un trabajo. Y no siempre es la eficacia en la productividad lo que se busca. Entonces, porque justamente en la contrapsicología van a empezar a buscar otras problemáticas. Ya no se van a preguntar cómo hacer para generar más eficacia o más productividad, sino que se van a preguntar, por ejemplo, por qué
en tales condiciones de trabajo sucede tal fenómeno. Es otro tipo de pregunta lo que generan las contrapsicologías, otro tipo de interrogación. La crítica de las contrapsicologías entonces apuntan por un lado al mundo del trabajo y por otro lado a la crítica de las carencias de la psicología hegemónica. ¿Y cuál es el objetivo de las contrapsicologías? Transformar las condiciones de trabajo, esta idea de transformar la realidad, transformar las condiciones de trabajo y también conceptualizar y proponer nuevas alternativas metodológicas para poder abordar la relación entre psicología y trabajo. Y en esta metodología de abordaje es interesante porque las contrapsicologías, a diferencia de la psicología hegemónica, incluye el punto de vista de los trabajadores, junto al de la administración. En cambio, la psicología hegemónica solo tenía en cuenta a los gerentes, a la administración. Las contrapsicologías van a tener en cuenta el punto de vista de los y las trabajadoras, que mucho tiempo, en algún momento se dejó de lado, ¿no? Otra categoría de análisis que van a incluir las contrapsicologías son la categoría del poder. El poder en tanto categoría de análisis. ¿Cómo circula el poder en una organización de trabajo? Eso es otro punto que hace el estudio de la relación entre trabajo y psicología. ¿Dónde está el foco de análisis centrado en el poder? Para poder hacer del poder una categoría de análisis, se van a valer de la psicología social, que es una de las vertientes de la psicología, ¿no? Fundamentalmente en nuestro país y en Latinoamérica, el precursor de la psicología social fue Pichon-Rivière, con todas las teorías de los grupos. Por ejemplo, Pichon-Rivière hablaba de que los individuos se organizan alrededor de una tarea y a medida que van trabajando sobre esa tarea van generando un lenguaje propio, un esquema de referencia que hace que genere un saber propio de los trabajadores. Es muy interesante la idea de ECRO, esquema conceptual referencial, digamos, ese lenguaje propio que los trabajadores y las trabajadoras van construyendo en el mismo trabajo. Por eso es importante tener en cuenta, tener herramientas de la psicología social, en tanto técnicos de seguridad y higiene, para poder indagar en los saberes que ya los trabajadores y las trabajadoras construyen por trabajar en cierto lugar. Otra corriente en psicología que desborda la psicología y que utilizamos para poder pensar el poder es el análisis institucional. Cuando en la década de los años 50, 60 entran en crisis las instituciones, surge una nueva corriente sociológica y psicológica que se denomina análisis institucional. Y por ejemplo, uno de los conceptos que provienen del análisis institucional es el concepto de analizador. Como un objeto, el objeto de una institución o cierta característica de un lugar puede ser un analizador, ¿no? Un analizador que genera información sobre cómo es la dinámica del lugar. Por ejemplo, si yo voy a una escuela y encuentro que la guitarra está sin cuerdas, eso es analizador de que el profesor de música de esa escuela no está utilizando la guitarra. Un analizador, por ejemplo. Y así hay un montón de analizadores en las distintas instituciones. Bueno, el análisis institucional es muy importante en ese sentido. Después está la sociología del trabajo, que es la que va a estudiar sobre todo, que ahora lo vamos a ver, el concepto de plusvalía, ¿no? La sociología del trabajo, sobre todo que proviene de la sociología que proviene del economista Karl Marx. Ahora vamos a ver. Bueno, todas estas disciplinas, la psicología social, el análisis institucional, la sociología del trabajo, la utilizan las contrapsicologías para poder ubicar al poder como categoría de análisis. ¿Cómo circula el poder en una institución, en una empresa, en una organización, etcétera? Y a partir de esta categoría de análisis de poder,
tratar de pensar cómo se da esta relación entre sujeto, trabajo, organización e institución, y cómo se generan configuraciones en distintos niveles a partir de estos elementos, ¿no? Del sujeto, el trabajo, la organización y la institución. También las contrapsicologías van a utilizar lo que en psicología del aprendizaje se llamó socioconstructivismo, sobre todo impulsado por Vygotsky, un ruso. Por ejemplo, un concepto muy importante de la psicología del socioconstructivismo en el aprendizaje es el concepto de zona de desarrollo próximo. Y cómo lo que intenta pensar es cómo a la hora de transmitir una información, a la hora de aprender, en realidad ese aprendizaje se da sobre una zona entre el que aprende y el que enseña. Se genera una zona de aprendizaje, ¿no? Donde lo que plantea es que ese conocimiento que es construido en tales condiciones, ¿no? Bueno, esto tiene todo un desarrollo teórico y es muy importante para los técnicos de seguridad y higiene a la hora de tener que realizar una capacitación o a la hora de tener que enseñar o dar alguna lección sobre riesgos en una empresa o en una fábrica. Yo creo que pienso, y sobre todo estudiando la tecnicatura, creo que hay que tener muchas herramientas o cierta idea de cómo es el aprendizaje, ¿no? Por eso que el socioconstructivismo es muy importante. Bueno, este socioconstructivismo, según Lenny Sato y Pulido Martínez, lo que intentan es desmantelar las díadas de dos, poder desmantelar, desarticular esta idea de individuo-contexto separado, sino pensarlos como juntos, no pensar teoría y práctica separadas, sino como algo que se construyen mutuamente, y lo mismo que la psicología y la sociología. Lo que intentan es desmantelar estas díadas, individuo-contexto, teoría práctica, psicología, sociología. De estas contrapsicologías surge la concepción de trabajo. Para las contrapsicologías, el trabajo no es solamente un campo de intervención, donde la psicología va a intervenir, como hacía la psicología hegemónica con la selección de personal. No. Para la contrapsicología, el trabajo, aparte de ser un campo de intervención, es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque se da en un juego de dominaciones, porque tenemos en cuenta el poder, de conflictos, hay tensiones. Cuando uno va a trabajar a una construcción, a una empresa, hay tensiones, hay conflicto. Y también se da el juego de la problemática de las clases sociales, la diferencia de clases sociales. En esta concepción del trabajo como un fenómeno complejo, entonces, se articulan otras cosas. Se tiene que relacionar el trabajo con conceptos como el de subjetividad, o sea, la producción de subjetividad en esas condiciones de trabajo y no en otras. Cómo se produce subjetividad en determinadas condiciones de trabajo. Cómo el trabajo también construye la identidad del trabajador, de la trabajadora, de tal zona. Y también esta idea de el trabajo como fenómeno complejo debe poder pensar el significado de trabajo para tal trabajador. ¿Qué significa para mí como trabajador este trabajo? ¿Qué significa para ese trabajador el trabajo, ¿no? El significado del trabajo. O sea, vean cómo el trabajo, en tanto fenómeno complejo, involucra otras series de análisis, como es la subjetividad, la identidad y el significado de trabajo. Después van a citar a un psicólogo que proviene del campo de la psicología, que es Armando Campos. Lo van a citar Lenny Sato y Pulido Martínez para dar cuenta de cómo estas contrapsicologías lo que proponen es justamente es no disociar a la psicología de la economía, la política y la historia. La economía, la política y la historia no son un simple telón de fondo, no es un simple telón de fondo donde la psicología se desarrolla. No, la psicología, la economía, la política y la historia están entramados, se entrelazan, ¿sí? O sea que las contrapsicologías pretenden tener una mirada integrativa, ¿no? Entre la psicología, la economía y la política,
y la historia, pero que se concreta, su concreción se da de manera individual, en cada trabajador. O sea que la economía, la política, la historia y la psicología se concretan en cada individuo. ¿Cómo? Todas esas variables se expresan de manera individual en la conciencia de cada trabajador o trabajadora. Entonces podemos pensar así el alcance del trabajo, ¿no? El trabajo en tanto fenómeno complejo hace que tengamos que repensar la existencia humana, ¿no? Desde una concepción interdisciplinaria. No va a alcanzar la psicología para pensar el trabajo en tanto fenómeno complejo. Necesitamos de la economía social, de la historia, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo el texto, desde las contrapsicologías, el trabajo es la base para la transformación social. Y al mismo tiempo constituye la identidad de las personas. En tanto, van a decir, inteligentes y organizadas. Recuerden que según la concepción taylorista, ¿no? de principios de siglo, de la época de la psicología hegemónica, el trabajador se lo concebía como un sujeto vago, era vago el trabajador. Entonces tenía que estar aislado, trabajando sin comunicarse con el resto. Fíjense cómo en las contrapsicologías el concepto de trabajador ya no es de sujeto vago, sino de un sujeto inteligente y organizado. Un sujeto activo, inteligente y organizado. Cómo cambian las concepciones del sujeto trabajador depende de qué camino estemos. Entonces estas contrapsicologías incorporan también, aparte del concepto de poder y el de trabajo, van a incorporar el concepto de salud, que esto se relaciona con el bloque número 3 de estudio del programa. Incorporan el concepto de salud y cómo la salud está relacionada con el modo de organización laboral, ¿no? Las afecciones, o sea, el ruido, por ejemplo, de una máquina, o la relación interpersonal con los otros trabajadores o con los dueños de una fábrica, si es que es una empresa privada. Otro tema que hace a la salud es el control, el grado de control, la importancia de que el trabajador o la trabajadora puedan controlar el trabajo y no que el trabajo se descontrole. La capacidad de control del trabajo es otro punto que también atañe a la cuestión de la salud. Otro punto importante es la situación de clase, cómo también la capacidad de acceso a la salud también está relacionado, mejor dicho, con la concepción de trabajo. Y cómo también estas contrapsicologías lo que tratan de pensar es la salud no como un recurso para la producción. No es que el trabajador debe tener salud para que pueda producir más, sino que la salud es un derecho, ¿no? Que mejora las condiciones de trabajo. Es otra manera de pensar a la salud. Y es interesante porque estas contrapsicologías se dan sobre todo, y Pulido Martínez las piensan en nuestro territorio, en Latinoamérica, ¿no? En América Latina. Por ejemplo, van a señalar cómo en América Latina surgió un modo de organización de trabajo que se lo llamó economía solidaria popular, que en nuestro programa de estudios aparece como economía social, que está vinculado al modo de organización de las cooperativas, lo que también se denomina tercer sector, ¿no? Y cómo estas formas de organización del trabajo se empiezan a diferenciar del trabajo en tanto empleo. Una cosa es el empleo, digamos, con el salario y el jefe que te paga, pero otra cosa son las formas alternativas de organización del trabajo de Latinoamérica, donde no hay dueño, sino que se da a partir de una forma cooperativa de trabajo, donde son todos socios, por ejemplo. Son formas alternativas que se fueron dando en Latinoamérica en cuanto a la organización del trabajo. Y así en América Latina se fue articulando la pobreza propia de estos territorios, ¿no? La pobreza, la psicología y el trabajo. Estas tres variables se organizaron y cómo también a partir de estas variables se puede producir un conocimiento disciplinar, psicológico, científico, académico, pertinente,
¿no? Que va construyendo al cuerpo de la psicología, ¿no? Siempre a través del trabajo cotidiano, ¿sí? El trabajo cotidiano en América Latina y las estrategias de supervivencia frente a esta pobreza territorial y cómo esas condiciones de la región van generando un saber propio, ¿no? Y demanda nuevas maneras de conceptualizar, nuevas maneras de abordar a la psicología en relación al mundo del trabajo. Entonces, y siempre sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo construir una sociedad más justa? A diferencia de lo que sería una psicología hegemónica que lo que buscaba era la idea de equidad, ¿no? Cada cual tiene lo que se merece. Por lo tanto, si sos pobre, te mereces esas condiciones de trabajo. No, la contrapsicología lo que plantea es que el mundo laboral debe ser, o mejor dicho, la psicología debe transformar el mundo laboral en una para construir una sociedad más justa. Bueno, nos vemos en el próximo video. Buena semana.